Entonces les estaba contando que una de las formas de preparar el simulacro de planearlo es haciendo las mediciones de tiempo del promedio o del tiempo que se demora la gente en evacuar desde un punto hasta llegar al punto de encuentro. Y resulta que un señor hace ya varios años, un poquito desparchado, el señor Katogawa, se inventó una formulita. Y esa formulita la hizo para saber aproximadamente cuánto se demora un número de personas en evacuar una edificación. ¿De dónde creen ustedes que es Togawa? ¿De qué país? Japón o China o Corea. No, pero diga uno. Eso suena, ese nombre suena que es de por allá. Diga menos solo. Japón. Japón. ¿Y por qué cree que un japonés se tomó el tiempo de ponerse a hacer esta formulita matemática? Usted lo dijo por desparchado. Por desparchado, pero hay otro motivo adicional a eso. Profe, yo pienso que Por ser día de Japón, ¿Y qué tiene que ver que sea de Japón? las industrias, o sea, hay mucho sobre esto, ¿no? Ya tienen Profe, que implementar ellos eso son para muy poder precisos, digo que ellos son muy precaución. precisos. Profe, por la magnitud de los eventos que han sucedido, o sea, los temblores, terremotos, es una zona muy propensa pues como a todos Y estos que sismos. y que pasaba mucho. Muy Pues bien, es como muy Jenny. común. Esa es la respuesta. Japón sufre todo el tiempo o está propenso todo el tiempo a sismos por estar bajo una falla geológica. Entonces tienen que estar evacuando todo el tiempo. Entonces es nuestro japonesito. Dijo, no, pues venga, yo les hago el cálculo de una vez. Entonces, esta fórmula se conoce o la llamó él el tiempo de salida. Y dijo lo siguiente, dijo que el tiempo de salida era igual a, lo primero, n, número de personas a evacuar. Entonces él dice, bueno, ¿cuántas personas va a evacuar en la empresa? Si no tiene el dato exacto, por lo menos un aproximado. Y luego dijo, ¿sí? Repites, por favor, lo último que dijiste, que no te entendí. Que identificó primero, o debe identificar primero el número de personas a evacuar. Si no tiene el dato exacto, por lo menos un promedio muy cercano. Después dijo, bueno, ya tengo el número de personas, pero esas personas, ¿por dónde van a tener que salir para poder evacuar? ¿Cuál es el lugar más estrecho por donde van a tener que cruzar para poder salir al punto de encuentro? Y eso lo llamó A, que sería el ancho en salida en metros por la parte más restrictiva o por el lugar más estrecho por donde tengan que atravesar. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder esta fórmula? Hay que hacer todo el recorrido y mirar cuál es el lugar más estrecho por donde van a tener que pasar y medirlo y saber en metros cuánto me da eso. Luego dijo, bueno, pero entonces hay que saber más o menos la distancia que recorre una persona evacuando. Y él se tomó el tiempo haciendo mediciones y determinó que en un metro por segundo alcanzan a cruzar 1.3 personas. O sea, pasa una persona completa y digamos el 30% de otra. 1.3 personas por segundo alcanzan a recorrer un metro por segundo. Entonces ahí multiplicó ese ancho más restrictivo por esa constante experimental de flujo, que es la velocidad o lo que él considera se demora 1.3 personas en cruzar un metro por segundo. Ese 1.3 es una constante. ¿Qué significa una constante en una fórmula matemática? Que es consecutiva. Que no tiene valor. Que siempre está. ¿Cómo? Pues Que sí. siempre está. Que siempre está y es el mismo valor siempre. Entonces ese 1.3 va a ser fijo. Listo. Ahorita más un ejemplo para que les quede más claro, pero entonces les voy a terminar de decir el significado de cada uno de los elementos de la fórmula. Y digo, listo, ya tengo una multiplicación, ya tengo el número de personas, eso se lo voy a sumar a la distancia total en metros que deben recorrer las personas. Pero ¿desde dónde tomo la distancia? Desde la persona más lejana que debe evacuar el área. Entonces yo tengo que mirar dónde estaría la persona más lejana
y a partir de esa distancia empiezo a medir hasta llegar al punto de encuentro. Y por último, tengo que identificar si esas personas para salir de la edificación van a caminar por un espacio plano o tienen que subir o bajar escaleras. ¿Por qué? Porque eso me va a influir en la velocidad que van a utilizar. Entonces, si es un espacio plano, él determinó que la velocidad sería de 6 metros por segundo. O sea, más o menos exactamente 60 centímetros por segundo. Pero si tienen que bajar o subir escalas, esa velocidad va a bajar a 0.4 metros por segundo, o sea, 40 centímetros por segundo. Entonces es muy importante conocer si las personas que van a evacuar esta empresa tienen que utilizar o no utilizar escalas. Si las tienen que utilizar, 0.4, si ese espacio es plano, 0.6. Listo. Entonces, ojo que tenemos un montón de elementos, pero con diferentes medidas. Hay unas que van en metros, otras que van por personas, otras que van por segundo. Entonces, a nosotros en el colegio nos enseñaron la cancelación. ¿Se acuerdan de cancelar? ¿O no se acuerdan? Suave. Suave. No. ¿Se les olvidó, muchachos, la cancelación? No, muy mal hecho. Entonces dice así, tiempo de salida. Tiempo de salida, vamos a aumentarle esto el tamaño. Valores iguales se cancelan. Ah, muy bien, cierto. Es igual a. Entonces, lo primero que tengo es el número de personas. Entonces, número de personas. Esto lo voy a dividir sobre una multiplicación, que es el ancho más restrictivo que va en metros. Y este lo voy a multiplicar por una constante que es 1.3 metros por segundo, ¿cierto? Personas metros por segundo. Personas metro por segundo. Por segundo. Y tenemos acá la primera. A esto le voy a sumar la distancia. La distancia está en metros, ¿cierto? Y este lo voy a dividir sobre la velocidad promedio. ¿Cuál es la velocidad promedio? ¿En cuánto me da la velocidad promedio? En metros por segundo, ¿cierto? Metros por segundo. Listo. Entonces, si fuéramos a cancelar aquí en esta primera división, ¿qué cancelo? Acá en esta primera. La primera división va hasta acá. ¿Qué cancelo acá? Metros con metros se cancela. Metros con metros se cancela. Listo. Se fue un metro, se fue otro metro. ¿Qué más cancelo acá? A la persona. Personas con y personas, ¿cierto? Ajá. Primero, estás O sea que equivocado el en primer metro valor con me queda en metro. qué? Profe, está equivocado porque sería metros con los de afuera, ¿no? Recuerde que esto es una Afuera del división. paréntesis. Ah, ok, sí. Ah, no, ahí hizo el paréntesis. Sí. Primero es el paréntesis. Pero entonces Exactamente. no habría cancelación de metros con metros por segundo. ¿O sí? Sí, señor, claro. Bueno, entonces me queda esta primera parte me queda en segundo. ¿Acá qué Segundo. cancelo? Metros. Metros con metros, ¿cierto? Entonces la fórmula me va a dar En segundos. en segundos. Listo. Siempre el resultado me va a dar en segundos. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio para empezar a reemplazar todo esto. Vamos a reemplazar todo esto. Listo. ¿Y quién me quiere dar? Entonces vamos a inventarnos los daticos. ¿Quién me quiere dar el dato de número de personas a evacuar?
Que sean 100. 100 personas. Listo, Sí. vamos a evacuar 100 personas. ¿Cuál es el ancho más restrictivo por donde van a pasar esas personas? O sea, vas a pasarlos por un lugar. ¿Cuál es la distancia o el ancho más pequeño por donde van a tener que atravesar en metros? 1.60. 1.60, que sea el espacio de una puerta. Sí. Listo. 1.60. Entonces, 1.6. Listo. Recuerde que siempre se va a multiplicar por la constante y la constante siempre va a ser el mismo valor. ¿Recuerdan cuál es el valor? No. 1,3. Este nunca 1.3. cambia. Nunca cambia. Listo. ¿Qué distancia van a recorrer? ¿Cuál es la distancia? Que sean 30. 30 metros. Listo. Y espacio plano por escalas. Por escalas. Por escalas, o sea que es 1. Sería 0.4. 0,4. Muy bien. Listo. Entonces, ¿Y cuál era el del recuerden. plano? ¿Cómo? ¿Y cuál era el del plano? Era 6. 0.6 o 0,6. Recuerden que siempre los pasos a seguir es, primero, a ver si se acuerdan, destruir el paréntesis, que es lo mismo que es igual a hacer la multiplicación. Siempre es el primer paso. Después, o segundo, se hace la primera división. Tercero, la segunda división. Y por último, la suma. Entonces, ¿cómo destruye el paréntesis? Lo multiplica y le da 2.8. Listo. Entonces, Sí, 2.8. voy a 2.08. copiar la formulita por acá. La voy a volver a copiar por acá. Listo. Entonces, lo primero es destruir el paréntesis, que hacer la multiplicación. 1.6 por 1.3. ¿En cuánto me da? 2.08. 2,08. Listo. Este es el primer puntico. Dámosle un colorcito acá. Que es igual a esto. Pura matemática de coquito. Listo. El segundo punto es La primera división, 100 dividido divididos 2,08. 2.08 sería 48.07. ¿Cuántas decimales? Traemos con 2 1, decimales. 48. Entonces, 48.07,07. 07. Listo. Se hace la primera división. Coloquémosle aquí un colorcito amarillo que corresponde a esto. Listo. ¿Cuál es el paso a seguir? Se suma y ya se divide. Listo. O ya la otra división. La otra división. No. Da 123,07. Todo. 120. No, pero no. ¿Cuánto le dio 30 dividido 0,4? 0,0 dividido con Ok. 0,4. Espere, 48,07. No. 30 dividido la segunda 0,4. división. 30 dividido 0,8. 75. 75. Sí, Exactos. sí, señor. Listo. Y este corresponde al tercer paso. Y todo da 123,07 segundos. Metros segundos. Okay. ¿Cuánto me da, por favor? 123,07 segundos sería según eso, ¿no? 123,07 Sí. segundos. Y esta es la finalización. Sencillo, ¿sí o no? Sí.
Sí, ¿Está muy fácil breve. o no? Sí, Profe, entonces Sí. ahí, ¿cómo se leería eso? O sea, ¿qué significado le daríamos a eso? Que las Entonces, según el personas, que ejemplo que 30 hicimos, ¿sí? personas, perdón, que ¿Qué 100 lectura se le personas daría? que van a evacuar una edificación, que la distancia es de casi 30 metros, se un le estrecho de entrecorta. Se le 1.6 con entrecorta. escalas, deben estar saliendo o deben haber salido todas en 123,07 segundos. Profe, se le está entrecortando. Bueno, repito, no sé si ahí O me sea, están el valor escuchando. sería como por 100 personas en un espacio de 160 metros. De 160 Se metros, demora correcto. unos 123 segundos. Bueno, es más, una forma de entenderla más sencillo es pasar esos segundos a minutos. ¿Cómo lo pasaríamos 123,07 segundos a minutos? Hola. A mí también me sacó, vea. Regresamos. Sí, ahí sí. Bueno, entonces les decía que una de las formas más sencillas de entenderlo es pasar estos segundos a minutos. A minutos, profesor, que serían 2 minutos con 13 segundos con .7 Pero cuéntele a los compañeros cómo la hizo. vea, muchachos, es muy simple. Se simplemente toman el valor del minuto, que obviamente sabemos que un minuto son 60 segundos. Ajá. Entonces, si son 123, son 120, que serían 2 minutos. Te sobran 13,07 segundos. Ya, eso es todo. Es una forma de hacer. La otra simplemente es una división. 123,07 dividido 60. Ajá, y 60. Vamos a hacerla para que nos dé Un valor exacto. muy bajito. ¿Cuánto le da? Dividido 60, Espera, ¿cuánto le da? ya 2. 123,07 dividido 60. 2,05. 2,05 minutos. ¿Qué quiere decir eso nuevamente entonces? Quiere decir que para evacuar 100 personas que van a recorrer 30 metros en Un espacio de por un 1,60. ancho de 1.6, Ujú. donde tienen que movilizarse por escala, se tienen que demorar para evacuar todos 2 minutos, 0,5 minutos. Mire que es un tiempo cortico. Y en ese tiempo que tienen que evacuar las 100 personas. Muy cortico para evacuar tanta gente. Pero es lo que nos diríamos. Es más, la fórmula está diseñada para que en la práctica usted se demore el mismo, igual o menor tiempo. Profe, y eso que sin contar, digamos, los percances que ocurran. No, toda la Pues ya, fórmula está diseñada para eso. La fórmula está diseñada para que no se presente ningún percance. Por eso usted tiene que hacer una muy buena planeación. Listo. sí. Bueno, ¿dudas con respecto a la fórmula? ¿Está fácil? ¿Les pareció fácil? Profe, obvio vas a subir eso al clase, ¿cierto? Este ejemplo yo se lo subo al claro, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, vamos a hacer algo a ver si sí quedó claro. Yo les voy a dar unos daticos y lo hacen ahí y me dicen cuánto les da. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, vamos a evacuar 230 personas. La distancia que deben recorrer es 45 metros. El espacio más restrictivo por donde deben pasar es 3 metros y es espacio plano sin escalas. Hagámosla ya y me dicen cuánto les da. Profe, ¿puedes subir la pantalla, por favor?
Profe, el 45 dice 45 metros y 3 metros, eso es lo que se multiplica. ¿Cómo? Donde dice 45 metros y 3 metros en la fórmula sería, abro paréntesis, 45 metros por 3 metros. Revise bien. 230 personas, la distancia es 45 metros. Yo le coloco acá para qué. 3 metros, el espacio más estrecho que deben cruzar. Listo, ya les dio. No, ay, Profe, arriba ese 0.4, ¿dónde fue que salió? Porque eran escalas. Ah, ok. profe, Hola. a mí me dio 2.91 2.91, ¿qué? segundos, pues minutos, se diría en este Minutos. caso. Sí, no, No sé, por eso te pregunto. pues sí, lo que tengo entendido es que eso es del tiempo que se recorre. ¿Y cuánto le dio en segundos? Espere. ¿Cómo es que se saca, pro? Ah, no, pero sí, ahí tiene la fórmula. Pero lo de segundos. También lo explicamos. Ay, Sí, María, lo sé, muchacha. No. pero no lo recuerdo, A profe, mí no lo me dio 133.97 en segundos. Alexis, ¿cómo la sacó? Pues en segundos. En minutos me dio 2 minutos. 133 segundos. ¿Y cómo sacó lo de segundos? ¿Me dices, porfa? Así como la sacó Santiago ahorita, no la hice con la fórmula. ¿No la hizo? No, pero también la podía dividir con el propio. Pues, pero no sé si está bueno. ¿Me dices, porfa, cómo yo la hago 60. acá? Espérate, yo la voy a-
Listo, todos terminaron. Es que no hablan sino como 2 o 3, entonces no sé el resto si están Estoy entendiendo. confundidísimo. ¿Por qué? Profe, O sea, ¿cómo sabemos que 3 porfa? metros equivale a 0.3 y 45 a 4.5, pero ahí me ¿Qué? quedé. Es que What? estoy enredado. Sí, Son eso. 230 dividido 45 metros normal por 0.3, que son 3 metros. Recuerda, Santi, que el valor, el donde dice, ¿te acuerdas que tú dices que unos 60 metros de ancho? El que se multiplica con ese es el punto 1, perdón, el 1.3, que es el que no se cambia. Recuerde que este de acá Es que es ese el no lo ancho, tenía. Ah, ya. Ese es el que ancho te falta. más restrictivo. Ese es el que te falta para que te dé. Entonces, como ese nunca Recuerde se que cambia. este de acá es distancia. Profe, y Ahí ese... está el error. Ya lo voy a hacer. Sí, a mí Gracias, también Mor. me pensé con eso. Tranqui, Santi. Profe, Hola. profe, ayúdame, please. ¿Cómo es que se saca el de los segundos? A mí es que Santi lo explicó, pero se me olvidó, pues porque no lo anoté. No, pero eso es mate, eso es coquito, eso nos lo enseñaron en el colegio. Si un minuto Mor, tiene 60 multiplique por segundos. 60. Y así decía el profesor o la profesora. Si niño, si un minuto tiene 60 segundos, Ay, entonces... Sea usted a esa usted clase no fue. Ay, falte. No mentiras, profe. Pero si me dio 2.91, lo divido por 60, me da algo que no me confunde. Se divide, ¿cierto? Os digo que se divide. Esperen a ver que es que siempre me están hablando lo mismo y los otros están muy calladitos. María Alejandra, usted que parece nueva en esta clase, porque hace rato no te veíamos. María Alejandra. Ni siquiera habla, no, qué tristeza. Dayana, otra niña nueva de la clase. Ya no lo Aiza. Tampoco habla. No, muchachos. Apague y vámonos entonces. ¿Nadie va a hablar? Diana le respondió como que no tiene audio. No. Dijo profe, pero yo necesito es que me diga si entendió o no entendió. ¿Y cuánto le dio? María Alejandra tampoco habla. Parece que por allá tan lejano no llega la fórmula matemática. María Alejandra, ¿en qué pueblo es que está? Frontino, eso queda muy lejos. No. Hasta allá no le da entonces. Por eso no llega el audio hasta acá. Jóvenes. No. Nadie dice nada, entonces yo no voy a explicar. Vuelva a hacer usted esa, yo no fui capaz. Pero si A mí acabamos me de dio un hacer, valor muchachos. completamente diferente. Pero si acabamos de hacer una y ustedes mismos. Me dio como 10 minutos. Venga. Ay, Muchachos. ¿y por qué a mí me dio tan poquito? Muchachos, pero venga. Si yo tengo la fórmula acá, si dimos unos datos y aquí les dije primero esto, después esto, ¿qué les pasó? Ay, profe, estamos Hagámoslo juntos. Ya no Sí, hicimos uno juntos. Hagamos otro Hagamos otro juntos. junto. A veces Ay, necesitamos más muchachos. de una explicación. Claro, Muchachos, profe. esto no es trigonometría. Cálculo diferencial. Es una clase, Juan. Pero estamos aprendiendo, profe, y bueno. Vea, son 230 personas. Cambiamos ese 100 por 230. Y lo Exacto. dividimos. ¿Qué les pasó, pues, muchachos? A ver, ves que me preocuparon. Volvamos a arrancar, entonces hágale Santi. A ver si Entonces, bien la cuenta y le al seguimos. principio todo era- Es que Profe, bueno. vea, Bueno, entonces el vamos 100 a lo cambiamos por reemplazar los 230. datos acá, ¿cierto? Entonces, el Sí, primer dato que hágale. nos piden son las personas. Son las personas. 230 dividido. El ancho más el restrictivo. espacio más pequeño. Que es Son 3 3 metros. metros. Sí. Ajá. El 1.3 nunca me cambia, ¿cierto que no? Ajá. Porque es la constante. Exactamente. Y la distancia que debe recorrer pasó de 30 a
45 metros. 45 metros. Y como es un espacio plano, no sería 0.4, sino 0, 0.6. Ah, bueno, ya. Ahí está. ya con esto yo creo que sí la hacemos, ¿o no? Sí, Sí, ya. pero Ya. Muy bien. empecemos pues. Eso. Ah, es que Manuela estaba colocando el 45 donde no era. Es por eso que se confundió. El 45 va donde el 3 y el 3 en el 45, Manuela. Profe. Bueno, muchachos, ¿cuánto les dio? Recuerda que el primer paso es la multiplicación. ¿Cuánto les dio? Sí. A mí me dio 3.9. 3.9. Sí, a mí pues. 3,9. ¿El segundo paso cuál es? La otra Mm. división La Ajá. otra división. da 75. 75 exactos. Sí. Sí. 75. El tercer paso es. La suma. No, la Ay, otra la otra división. división, perdón. ¿Cuánto le dio? No, venga. Ahí arriba en 75 sí es esa, porque ahí no se multiplicara 230, dividida 230 con el 3.9 que nos había dado ahora, ¿no? Sí, por eso. Les pregunto si les dio eso o no les Entonces dio eso. no da 75. 75 Ah, no. es la de 45,06. La Ajá. de allí, la de... La otra por ese lado. 58.97. Entonces, ¿para qué me Eso. enredan, muchachos? No, sino que Santi seguro pensó que era esta Ya otra, me la hicieron última. confundir, no. Pero igual el orden de los factores no altera el producto. No, aquí sí. Aquí hay, por eso Acá les sí. puse un orden. Si, Ah, si no lo hacen en el orden que es, le da un valor totalmente diferente. Ese Claro. 75 es del 45 dividido, 0,06. ¿Así? ¿cierto? Ajá. ¿Así sí Y da? ese 58. Sí. Listo. ¿Y entonces cuánto me da el valor? 2 minutos, punto No, en 23. segundos primero. Ah, ok. ¿Cómo es la de segundos? 133.97 segundos. ¿Cuánto? 133.97 segundos. Punto 97. Sí. Listo. ¿Y en minutos? No, profe. Esa parte no la entendí. ¿Cómo lo convierte en 1 minuto? Ay, sí la tenía buena, parce. Si un minuto tiene 60 segundos, 133.97 segundos, ¿a cuántos minutos corresponde? Simplemente es dividir 133,97 dividido 60 y me da el valor en minutos. Son 2 minutos No. con 13 segundos. Con 23 segundos. 2, Ajá. coma. 13. A mí me dice que 2.91. Pues 2.91. 2 minutos con 13 segundos. ¿Ustedes tienen calculadoras diferentes o qué? A mí me dio 2 minutos con 23 segundos. A mí también me dio 2 minutos con 23 segundos. Ah, pero yo Ojo, no estoy haciendo esa calculadora. expresión que ustedes están diciendo ahí está mal dicha. ¿Cuál? 2 minutos con 23 segundos. Eso es cerrado. Les dio 2,23 minutos. 2.23 minutos. Bueno, profe. Listo. Listo. Ah, que el segundo sobra. Me Pero confundí. ya, No es la forma de expresarlo, porque segundos son segundos, minutos son minutos, no es minutos con segundos. ah, listo. 133.97 segundos o 2,23 minutos, pero no mezclas los dos. Si usted quiere saber exactamente cuánto le da en segundos, tendría que hacer lo mismo. Simplemente, 2 minutos son 120, ¿cierto? Sí. 120 segundos. Listo. Entonces le quedaría 2 minutos con 13,97 segundos. Ese es, si lo quiere hacer exacto, pues, como lo hizo Santiago ahora. Ay, ya sé por qué a mí no me dio. Profe, y entonces las constantes siempre en plano es 0.6 y en escalera 0.4 Sí. y el 1.3. Usted lo que tiene que identificar es eso, si tienen que movilizarse por escalas o si es espacio plano. Si es por escalas, 0.4. Si es espacio plano, 0,6. Y entonces hay una pregunta que nadie me ha hecho, pero él la va a responder. Ah, profe, entonces si tienen que cruzar un espacio plano, pero en algún momento bajan unas escalitas.
Y son poquitas escalas. Igual, así sean poquitas, por el solo hecho de tener escalas, 0,4. O sea, digamos en este caso, si le metemos a esos 45 metros de distancia un valor de 60 escalas, se le anexaría al lado. Ya Más cambia a 45 0,4. Solo Y sería cambia. 0,4. Sí. Sí, ya Solo por sería solo 0,4. por tener escalas, así sean poquitas, ya cambia de una el valor a 0,4. Ah, bueno. Ok, independientemente de lo que sea. Sí. Listo. ¿Dudas? Ay, no, pro. No, No, ¿qué? excelente, excelente Realmente no. todo. No, profe, excelente. Entonces, ¿por qué dice que no? Ay, porque estoy acá todavía haciendo eso y bueno, pensé en voz alta. ¿Les parece entonces si ahora sí les doy otros datos y ustedes me dan el valor? Sí, pro. Sí, de una. Dale, pues, lo voy a colocar por aquí abajito. Bueno, vamos a evacuar 345 personas. La distancia que deben evacuar es 56 metros. El espacio más restrictivo por donde van a pasar es 2 metros. Y es con escalas. Con escalas de ¿Cuántas escalas? 0.4. Subila, por favor. ¿Cómo? Sí, por favor. Profe, las escalas es 0.4, ¿cierto? Sí. Sí. 0,4. Eso. ¿Así? Sí, profe. Ahí está. Muy bien. En el examen van a tener la formulita.